presentando lo que son dos programas que utilizan condicionales. Y bien, los utilicé usando, o sea, los creé utilizando C Sharp. Y bueno, el primero es un programa que es una calculadora geométrica. Este programa permite al usuario introducir los lados que son lado A y lado B. Y este se encarga de calcular el área del perímetro y además dibuja acorde a la cantidad que se ingrese, o un cuadrado o un rectángulo. Todo dependerá de lo que ingrese el usuario. Veamos. Ok. Lo principal, lo que se enfatiza en este programa es que yo utilicé condicionales. Y la primera condicional y de las más importantes es que los dos lados ingresados deben ser mayor a 0, ya que es de lo contrario, por ley de la matemática y de la geometría, no habrá ningún lado. Pongamos la prueba. Por ejemplo, si yo pongo -5 y pongo un valor positivo, no me va a permitir yo efectuar la operación, por así decirlo. Ok, continuamos. Aquí yo utilicé distintas variables numéricas, donde prácticamente se encarga de multiplicar lo que es el factor de escala, o sea, el factor de tamaño, con el lado que ingresa el usuario, y así se calcula el ancho. Y aquí el alto también se calcula de esa forma, simplemente que con el lado B. El factor de escala, que es el tamaño, y la extensión se calcula con el lado B, que es el alto, y se calcula también con el lado A, que es el ancho. Ok. Bueno, continuamos. Luego de esto se hace una pequeña comparación para asegurarse de que todo esté correcto. Bien, aquí con cuadrado visible y rectángulo visible, esto son variables booleanas que se encargan de evaluar si existen o no en el sistema, o si van a estar acorde a la cantidad que ingrese el usuario. Por lo general, si el ancho temporal es mayor a 180, el ancho temporal va a ser igual a 180, y el alto temporal, si es mayor a 180, también. Esto sucede debido a que sobrepasa el límite, y una figura no puede sobrepasar este límite, ya que por leyes de la geometría no se puede. Bien, estas cosas, esta condicional se encarga de evaluar si ambos lados son iguales. El programa muestra un cuadrado. Nos ayuda a utilizar las variables de comparación, y se utiliza también para clasificar figuras. Bien, continuamos aquí abajo, que es si lado A es mayor al lado B. Este simplemente determina cuál lado será el ancho y cuál será el alto en la imagen del rectángulo. Prácticamente identifica que si el lado A es mayor se utiliza como el ancho, y si no, simplemente será el lado B que se utiliza como el ancho. Prácticamente sería una condicional de cual tenga mayor cantidad será el ancho de la figura. Y bien, este programa se encarga de evaluar que los datos sean válidos, se encarga de decidir los factores que mencioné antes, si la figura es un cuadrado o un rectángulo, y se ajusta acorde a lo que elija el usuario. Así que yo estaré dando varios ejemplos sobre eso. Ok, entonces en este caso yo estaría utilizando, dejamos el 7 aquí y ponemos un 7. Vamos a calcular y simplemente saldrá un cuadrado, ya que las dos partes, el lado A y el lado B, tienen el mismo ancho y el mismo año. Por leyes de la geometría simplemente va a salir un cuadrado, y aquí se calcula el área y el perímetro. Si cambiamos el 7 por el 14, vendría saliendo aquí un rectángulo, ya que como ya evaluamos lo que ya evalué anteriormente, ¿dónde está? Aquí se evalúa primero en una comparación por orden, y la cantidad más grande se vendría utilizando como el ancho de la figura, y esta como el alto, como aquí podemos ver.
Eso es todo con el primer programa. Soy Paul Martínez y vamos con el segundo. En este otro programa estoy presentando lo que es un conversor de temperatura. Este se encarga de, acorde a qué tanta temperatura yo ponga, resulta el clima. Yo utilicé distintas condicionales. Aquí utilicé también un try catch, que para simplificar las cosas, el try catch se encarga de evaluar que el programa se esté compilando correctamente. En caso de que haya algún error, se registre en el historial para yo poder examinarlo y poder arreglarlo después. Pero bien, lo que nos enfocamos es en las condicionales. Yo puse la primera, es que si la temperatura es menor a 10, el clima será frío. Después, si no es menor a 10, se evalúa si la temperatura es mayor a 10 y menor a 20. Si ese es el caso, el clima sería nublado. Y si ese no es el caso, baja y evalúa si la temperatura es mayor a 20 y menor a 30. De este modo, se evalúa que el clima está acalorado. Y por último, si no existe ninguna de estas condiciones, por último con un else, se determina que el clima está soleado. Pongamos la prueba. Pongamos que la temperatura es 3 grados. Aquí obviamente sería frío. Que sea entre 10 y 20, vamos a poner que es 16. Está nublado, perfecto. Aquí pongamos, no sé, que sea entre 20 y 30, una temperatura clásica, 29, hace calor. Entonces, por último, si no es ninguna de esas, vendría siendo ya soleado. Perfecto. Yo creo que fallé en una parte porque no guardé el programa y no evaluó las variables como yo esperaba que evaluara. Evaluamos otra vez. Y aquí está. Perfecto. Y bien. Gracias, Super Martínez.